Era el sonido de la trompeta heráldica que hace apenas 10 minutos daba la bienvenida a la cofradía de las 7 palabras y de San Juan Evangelista. Desde las 12 del mediodía esta cofradía está en la calle, son imágenes ya en directo, están viéndolas en la plaza de San Cayetano. Es la única cofradía que procesiona en la mañana del Viernes Santo, una cofradía casi pensada para procesionar de día, sobre todo por los colores que están viendo, ese verde característico junto con el hábito blanco, y que va a hacer un recorrido por el centro de la ciudad en esta mañana luminosa, soleada del Viernes Santo. Aragón TV también hoy va a llevar hasta sus hogares la magia de esta Semana Santa. Lo va a hacer esta mañana con esta procesión después del romper la hora de Calanda, y lo haremos también esta tarde con la procesión del Santo Entierro. Es la imagen en directo de, como decimos, de esta procesión que sale ahora de San Cayetano y que, como les contamos, va a recorrer buena parte del centro de la ciudad. Este es el recorrido que a partir de ahora va a realizar esta cofradía, una de las más numerosas de la Semana Santa de Zaragoza. Sale a esta hora de Santa Isabel, recorrerá la calle Manifestación, calle Alfonso, la plaza del Pilar y entrará en la SEO. De ahí vuelve a salir a la calle Don Jaime para ir hasta la Plaza de España, y por el Coso volverá a bajar por la calle Alfonso para recogerse de nuevo en la iglesia de San Cayetano o la iglesia de Santa Isabel. Un recorrido a lo largo de la mañana, pues aproximadamente hasta las 2 o 3 de la tarde, con 4 pasos que enseguida vamos a ver con todo detalle. Vamos a conocer las especificidades de estos pasos que representan 3 de las 7 palabras. María José Cabrera, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos también en este viernes luminoso, este Viernes Santo con tan buena luz. El tiempo se ha liado con la Semana Santa este año y se ha podido ver cumplido el sueño de los cofrades, el esfuerzo realizado a lo largo no solamente de estos días, sino a lo largo del año, para lucir, en el mejor sentido de la palabra, hábitos, imaginería y sentimientos. Saludamos también a Mariano Julve, que nos ha acompañado durante todas las retransmisiones anteriores como vocal y que ahora lo hace como presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías. Mariano, buenos días y gracias. Buenos días, Fernando. Buenos días, María José. Muchas gracias a vosotros por brindarme esta magnífica ocasión de asistir a esta salida emotiva e impresionante. Un primer balance de esta Semana Santa 2015 como presidente, como nuevo presidente. Yo diría que un balance realmente bueno, porque prácticamente tenemos ya casi la seguridad de que el 100% de los actos se van a poder celebrar con completa normalidad, y lo cierto es que está siendo un éxito de tanto de participación de cofrades como de público. Hay un ambiente realmente festivo en las calles de Zaragoza todos estos días. Estamos viendo ya el paso de la 5ª palabra. Tengo sed. Estamos viendo al Cristo crucificado. Es una obra de Francisco Liza de 1989, es un artista murciano de la Escuela de Salcillo. Y ahí estamos viendo también los faroles que reflejan las 7 palabras. Tenemos que contarles que 3 de los 4 pasos que van a ver hoy tienen una altura que no les permite salir por el dintel de la puerta de la iglesia de San Cayetano, y por lo tanto tienen un sistema hidráulico que hace que suba el Cristo, la cruz, una vez que se encuentra en la plaza. Estamos viendo ahora mismo al arzobispo de Zaragoza, que será una de las personas encargadas de pronunciar una de las palabras. La 3ª palabra, la que es en la Plaza del Pilar, pronunciará por primera vez el nuevo arzobispo de Zaragoza. Y enseguida van a ver cómo este Cristo, ahí lo están viendo ya, a través de un sistema hidráulico, poco a poco va subiendo hasta alcanzar la altura real, la altura proporcionada con la que va a procesionar por el centro de Zaragoza. Como les decimos, el dintel de la puerta no permite que salgan con la altura normal, y es una vez que están en la plaza, como ven, cuando la cruz se eleva hasta alcanzar su altura normal. 1,74 es lo que mide este Cristo crucificado. Es, como decimos, la 5ª palabra. La 5ª palabra de una de las cofradías más populares de Zaragoza, más numerosas también, tanto por su origen como por haber sido la primera que trajo los sonidos del Bajo Aragón. Cofradía surgida en el seno de la antigua acción católica, cofradía muy pronto conocida como la de los tambores, porque fue realmente la que introdujo el toque del tambor al estilo bajo aragonés en Zaragoza, y que tiene una magnífica tradición que se refleja en el seguimiento en esta mañana del Viernes Santo de cada una de las predicaciones, con que de alguna forma se glosa y se rememora las palabras que Cristo pronunció en la cruz.
Una cofradía que el año pasado cumplió sus 75 años, lo hizo con una espectacular procesión el Viernes Santo que ustedes pudieron ver a través de Aragón TV, y que estrenaba ese Cristo de Miñarro, que enseguida veremos también, una de las últimas obras, piezas de imaginería incorporadas a la Semana Santa zaragozana, y que además tiene una belleza tremenda que veremos enseguida. Se va a pronunciar la primera palabra. Primera palabra, que va a estar a cargo del capellán de la Cofradía de las Siete Palabras y párroco de San Gil, Mario Gallego. Vamos a decir que esta cofradía depende de la parroquia de San Gil. En una primera parte no dependía de ninguna, y el Vía Crucis que hace el lunes santo recorría diferentes lugares, barrios de la ciudad, pero desde que depende de San Gil, el Vía Crucis se realiza el traslado desde la calle San Vicente, o sea, San Gil, hasta San Cayetano el lunes santo. Es un momento realmente novedoso, que no es un acto que tenga muchos años, pero que ha adquirido un carácter realmente extraordinario. Tiene momentos realmente sublimes, como es el paso de la peana del Cristo por bajo el arco del Deán, que concita ya la admiración y el seguimiento de miles de zaragozanos. Esa primera palabra se pronunciará una vez que estén los 4 pasos en la calle. Falta el último paso por salir, es el paso de la séptima palabra, que en estos momentos aparece en la plaza de San Cayetano. Es el Cristo tallado por Miñarro, por Juan Manuel Miñarro López, un imaginero catedrático de escultura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, que enseguida están ya los hermanos cofrades a las puertas de la iglesia dispuestos para salir. Van a ver también una importante diferencia, y es que este paso está llevado a través de peana, es una peana, y que todos los cofrades que la van a sacar no llevan capirote verde. En este caso llevan un tercerol negro con de luto, con el escudo de la cofradía en el pecho. Ahí están viendo cómo asoma y cómo suena el órgano del interior de la iglesia de San Cayetano. Nacho Navarro es el organista titular de San Cayetano, es hermano de la Piedad y hermano receptor de la sangre de Cristo. Silencio absoluto en la plaza de San Cayetano en estos momentos.
Algunos tímidos aplausos en una plaza que, como decimos, guarda un silencio sepulcral. Bueno, sí. La Semana Santa de Zaragoza y aragonesa es muy austera. Yo estaba pensando que esto ocurre en Málaga o en Sevilla y a continuación se rompe la plaza en aplausos. Es un carácter diferente, es austera, es tremendamente respetuosa, sin que eso no signifique que las andaluzas no lo sean, pero es un comportamiento distinto, efectivamente. Hay en el Calvario muchos ríos, mucha gente. Hay en el Calvario mucha expectación. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Es la primera palabra que en estos momentos está siendo pronunciada desde uno de los balcones. Lo están viendo desde uno de los balcones de la plaza de San Cayetano. Es el capellán de la Cofradía de las Siete Palabras, párroco de San Gil, Mario. ¿Hemos escuchado bien? Solamente Juan, a los pies de Jesús, juntamente con María y las mujeres, han escuchado una voz diciendo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. No sé si esto no es una blasfemia. ¿Cómo puede ser perdonado Pilato, o el Sanedrín, o Judas, que por unas monedas lo ha vendido? ¿Cómo puede ser perdonado? Repite, Señor, repite. Repite que escuchemos perfectamente estas palabras, porque no terminamos de entenderlas. ¿Nos mandas perdonar? Pero, Señor, ¿cómo puedo yo perdonar a aquellos que se enriquecen destruyendo a los niños antes de nacer, o sea, ya concebidos? ¿Cómo yo puedo perdonar a aquellos que van y se enriquecen con la droga para destruir a tantos y tantos jóvenes? ¿Cómo puedo yo perdonar, Señor, todo esto? ¿Cómo puedo perdonar a los señores de la guerra que se enriquecen únicamente destruyendo al hombre? ¿Cómo yo puedo perdonar a esos hombres que con la daga en la mano y puesta en el cuello de otros cristianos les van a decapitar ahí mismo? Diseño anatómico perfecto, con esa belleza en la mirada de este Cristo, con arena traída de Jerusalén en las rodillas del Cristo y con un adorno floral fantástico. Lo vamos a ver procesionar enseguida y además la sensación de muy malagueño. Pero queremos también que vean con nosotros algo que ha ocurrido este año por primera vez. Esto tenía lugar el pasado Jueves Santo por la mañana, a las 9, después de misa en el Pilar. Este Cristo de Miñarro se encuentra ubicado en la capilla de San Pedro Arbués, en el Pilar, y haya estado para rendir culto sí, durante todo el año. Evidentemente tenía que ser descolgado para ser trasladado a su peana, y están viendo imágenes de lo ocurrido ese jueves. Es algo que no habíamos visto hasta ahora, porque no había ocurrido hasta ahora. Pues además con lo que pesa, o sea, es un trabajo ímprobo sin duda, que implica dificultad y el riesgo. Tienen que hacerlo con muchísimo cuidado. Vean ustedes cómo lo están bajando. Es un momento realmente delicado en el que se sufre bastante, pensando lógicamente pues en el riesgo que existe de que pudiera resultar dañada la imagen, ¿no? El Cristo realmente es espectacular, como decíais, y desde luego ha marcado y marcará sin duda una época dentro de lo que es la imaginería propia de la Semana Santa de Zaragoza. Un Cristo, por cierto, que fue financiado gracias a la generosidad de uno de los hermanos cofrades, que pagó íntegramente la ejecución de este Cristo. Y también nos decían el año pasado, que estaba aquí Miñarro viendo la salida de su Cristo, que los sevillanos se habían enfadado mucho por haber dejado salir este Cristo de Sevilla, con lo bonito que es. Lo que pasa que él, cuando vino y vio la salida del Cristo, dijo que estaba absolutamente feliz de haberlo traído. Sí, además pudo conocer lo que es el conjunto de la Semana Santa de Zaragoza y vio que no desmerecía en absoluto la imagen que él estaba aportando del conjunto de la imaginería zaragozana. Ahí están viendo el traslado el pasado Jueves Santo del Cristo. Nunca había ocurrido antes, evidentemente son imágenes, la primera vez que esto ocurre, en el que el Cristo es trasladado por hermanos, por cofrades de las Siete Palabras, cubierto hasta la plaza de San Cayetano, hasta la iglesia, donde también, como van a ver, fue colocado con una grúa. Es un Cristo que tiene un diseño anatómico perfecto. Si ustedes se acercan a verlo a la capilla de San Pedro Arbués, verán los músculos de los brazos, las costillas, un Cristo de la sangre. Es un Cristo de 3 clavos también, al estilo barroco. Y es un Cristo agonizante, no ha muerto todavía, es un Cristo agonizante.
Es el momento de la expiración prácticamente, corresponde lo que sería la última palabra, encomiendo mi espíritu, y desde luego el tratamiento anatómico hay que reconocer que es espectacular. Es una de las características de Miñarro como escultor, el tratamiento anatómico que da a las figuras que conforma. Ahí están viendo el momento en el que se colocaba en esa peana, también una peana fantástica en madera de caoba, una madera marrón oscura que es portada por 40 cofrades. Enseguida lo van a ver. Y ahí faltaba el adorno floral que se le puso después. Claro, esta es la intrahistoria de la Semana Santa, es decir, estamos admirando el paso en este momento en San Cayetano, hemos visto cómo salía, pero detrás de eso hay un trabajo, una dificultad, una entrega de los cofrades y de las personas que colaboran, sin duda. Como muy bien dices, María José, en efecto, es la intrahistoria que permite llegar a este momento. Son meses de ensayos, de preparación, de tramitaciones y la labor tan delicada, en efecto, de preparar un paso, de disponerlo en su peana para que salga a la calle con toda brillantez. El mantenimiento, ¿no?, de un patrimonio que va creciendo cada vez más, que tiene un valor incalculable y que hay que cuidar y mimar. Va creciendo, es decir, es uno de los signos además que ha habido estos tiempos que, a pesar de la crisis, que lógicamente las cofradías también sufren, le afecta a las personas que las integran, pues se ha mantenido un esfuerzo por mejorar el patrimonio estos años atrás en el estreno de nuevas imágenes y este último particularmente en una serie de restauraciones que demuestra que sigue habiendo una preocupación por conservar el patrimonio y ponerlo y ofrecerlo a la ciudad de Zaragoza. Yo recuerdo en San Cayetano la presentación de la restauración de la Dolorosa de Palau, cuando sale sin hábito, que realmente es el cuerpo de una mujer, cómo se había restaurado, ¿no? Tras la predicación de la primera palabra, la cofradía se pone en marcha. Comienza ahora sí esa procesión hasta la segunda palabra que tendrá lugar en la calle Manifestación. Acaba de ser izado el Cristo de la séptima palabra, el Cristo de Miñarro, eso es. Y están viendo la peana. Queremos corregir, porque es verdad que, y agradecemos muchísimo a los hermanos cofrades, a los hermanos cabeceros, a los hermanos mayores que cuando nos ven por la calle nos paran para, entre otras cosas, a veces felicitarnos, lo cual agradecemos, y otras veces puntualizarnos cosas que con tanta información, Mariano, a veces se nos escapan. Es verdad que en alguna ocasión esta peana le hemos añadido, le hemos nosotros tildado de la primera palabra. El año pasado, concretamente. Y en realidad esta es una peana que no se vincula a ninguna palabra en concreto y a todas en general. Sí, es la primera. Nosotros decíamos la primera palabra, pero en realidad representa a las 7 palabras, por eso no lleva corona, por eso no sale en la procesión de esta tarde del Santo Entierro. Tiene muchísimo mérito lo que hacéis y el seguimiento y la documentación realmente que manejáis. Para nosotros mismos, para los cofrades, constituye una base de trabajo. En el caso de esta peana ha habido sus, vamos a decir, cambios de denominación, sus diferentes posibilidades que se han barajado. En este momento queda como el Cristo de la peana genérico de las 7 palabras. Bueno, agradecemos de verdad a los cofrades que nos ayudan a mejorar en la retransmisión y al darnos esos datos que hacen que seamos más rigurosos. Porque yo creo que una de las virtudes de esta Semana Santa, y sobre todo que ha hecho y ha conseguido esa declaración de interés turístico internacional, es la rigurosidad con la que se trabaja en cada una de las cofradías y en general en la Junta Coordinadora de Cofradías, lo bien que lo estáis haciendo para conseguir, como decíamos anoche, que Zaragoza sea la Sevilla del Norte, pero con nuestras características propias. Muchas gracias, Fernando. Hay que reconocer que hay un gran esfuerzo de muchísimos años, además, yo diría de varias generaciones de cofrades, por mejorar la presentación de las imágenes, de los hábitos, el toque de tambores, por ejemplo, el signo más distintivo, ha mejorado de manera espectacular en los últimos años, y eso se ha plasmado en esos reconocimientos que hemos tenido en el último año principalmente. Esta cofradía, la de las 7 palabras, ha reconocido este año una distinción que le otorga la Villa de Híjar, y quizás sea porque Mariano Julve nos lo indicaba, uno de los momentos estelares en cualquier cofradía o hermandad es la salida del paso y también la retirada. Y si ustedes lo van a poder comprobar, en el momento que salen los pasos, el retumbar de los tambores es muy parecido, si no similar, al que se hace en Híjar. Hemos oído, por ejemplo, cuando salía la peana, lo que era la ejecución de un toque que desde luego tiene muchísima relación con el toque de las imágenes de Híjar. 7 palabras e Híjar han estado siempre muy vinculadas. La participación en el concurso, prácticamente esta cofradía es cofundadora del concurso de tambores de Híjar, que fue el primero que se celebró en toda España. Suenan los tambores y los bombos en el centro de Zaragoza, en la cofradía de las 7 palabras, que ya está en marcha en la capital aragonesa.
una sección de instrumentos que, como decimos, fue la primera en introducir hace 75 años el sonido del tambor en Zaragoza. Son unos 300 hermanos cofrades los que en estos momentos portan un instrumento, vistiendo de sonido, vistiendo de música, la primera y única cofradía en la mañana del Viernes Santo. Más de 1.300 cofrades, y según nos decía un hermano cofrade, es posible que hoy sean más de 600 los que estén en la calle. Ahí están viendo también el guión de la cofradía, elaborado en el año 1971 por Nieto de Llana, de Valencia. Sepan que este tributo, este guión es muy importante en general para todas las cofradías. Cada 3 años es nombrado, en el caso de la cofradía de las 7 palabras, un hermano que se encarga de portarlo y de cuidarlo durante los 3 años y llevarlo a todos aquellos actos institucionales en los que la cofradía esté presente. Por ejemplo, el concurso de tambores de Híjar. Sale a las 12 del mediodía, también es puntual. Solamente en 2 ocasiones ha salido media hora antes y no ha dado resultado. La primera fue con un cambio en la liturgia de la Semana Santa, y la segunda a petición de la Junta y de los cofrades para ver si podía acabar a las 3, que es el momento en el que, según los evangelios, Cristo expira en la cruz. Pero no ha dado ningún resultado. Se vuelve a las 12. No, la hora de las 12 se ha convertido en una hora casi emblemática de una serie de cofradías. Son las 12 el Viernes Santo, las 7 palabras, del domingo Ramos la entrada, anoche 12 horas del Jueves Santo, 0 horas del Viernes la Piedad, y parece que rompe esa tradición es realmente difícil. El color verde característico de esta cofradía toma los colores de la insignia de la Juventud Masculina de Acción Católica. También es el color verde de San Juan Evangelista. Estamos viendo como ya la cabecera de la procesión está en la calle Manifestación, como la cofradía se incorpora bajando por la plaza de San Cayetano, pero los tambores están accediendo por una de las calles laterales, la calle que está situada delante del Hotel Catalonia. Y entre la calle de Alfonso y Manifestación se va a pronunciar la segunda palabra. Esta es una cofradía que se debe al impulso de un sacerdote, de un conciliario, que realmente fue lo que hoy llamaríamos un emprendedor, si se puede llamar así. José Francisco Izquierdo Molins había nacido en el Bajo Aragón, trajo el sonido del tambor, se empeñó en la creación, en la fundación de esta cofradía, puso en marcha Radio Popular, hoy Cadena COPE, Caja de Ahorros de la Inmaculada, el Estadio Casablanca. Repito, lo que sería un emprendedor. Sin duda, María José, fue un emprendedor, un líder, podríamos decir, en diferentes ámbitos, puesto que su actividad la desarrolló no solo en el ámbito estrictamente religioso, como podríamos decir, sino en el ámbito social y de creación de obras que han perdurado y que perduran actualmente. Están viendo también ahí el chaflán en el que se va a leer se va a pronunciar, a predicar la segunda palabra, y sí, están viendo la peana llegando en estos momentos a ese punto, mientras todavía toda la calle Manifestación está vestida de verde y blanco en estos momentos, y cuando todavía el Cristo de la séptima palabra no ha dejado aún la plaza de San Cayetano. Vamos también a recordar y sobre todo a darles a conocer el grandísimo esfuerzo que hace esta cofradía, que comienza su procesión ahora mismo a las 12 del mediodía y que se prolongará hasta las 2:30 de la tarde. Posiblemente más, es decir, acaban ya pasadas las 3 de la tarde. Y que a las 6 tienen que incorporarse de nuevo al Santo Entierro con un recorrido de otras 4 o 5 horas. Sí, realmente es la cofradía que tiene el programa, vamos a decir, más completo, más cargado de actividad en este Viernes Santo, con esta procesión, evidentemente es su momento principal, pero luego la participación en la procesión de procesiones, que es el Santo Entierro. Viendo al obispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, que va a pronunciar, por cierto, la tercera palabra. La pronunciará en la Plaza del Pilar, y que se estrena
en la Semana Santa de Zaragoza. Acompañado de Fernando Arregui, capellán de la cofradía. Se ha estrenado este año, lo hizo ya el miércoles de ceniza, celebrando la misa propia del día aquí en la iglesia de San Cayetano, a petición e iniciativa de la Hermandad de la Sangre de Cristo, y su agenda de esta Semana Santa pues ha estado salpicada de la participación en diferentes actos y predicaciones. Estamos viendo la tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Es una obra de Burriel de 1948. En la que aparece Jesús, la Virgen María y San Juan Evangelista, imágenes todas ellas de tamaño natural y paso que además es propiedad de la cofradía. Esta cofradía tiene la intención, y lo conseguirá seguro, de tener un paso para cada una de las 7 palabras. Es un proyecto el que se lleva hablando hace tiempo y realmente parece que están en camino de ello. Lógicamente hay que componer las diferentes imágenes sobre la base de variaciones respecto de una misma escena, cuál es la de la crucifixión. Pero es indudable que hasta ahora, con las incorporaciones que han hecho, están reflejando perfectamente esos momentos diferentes que de alguna manera rememoran en esta celebración de la mañana del Viernes Santo. El paso de la tercera palabra está efectivamente parado ante el balcón desde el que se leerá posiblemente la segunda palabra. Y como ven, todavía sale de la plaza de San Cayetano, están viendo la séptima palabra, ese Cristo de Miñarro, que va aportado por 40 hermanos cofrades con tercerol negro, en este caso, lo van a ver, y que a mí me recuerda mucho a los tronos malagueños, a la forma de llevar. Ahí lo están viendo, la disposición de los cofrades, apoyado en el hombro, muchos de ellos con los brazos cruzados y echando la mano en el hombro del de delante. Es muy malagueño. Es muy malagueño, sí. Tiene algo, lo que es, digamos, el portarabaral, evidentemente tiene elementos comunes con los tronos de la Semana Santa de Málaga. Además vemos que se ha buscado el color negro de los terceroles de alguna forma que no desentone ni distraiga la atención de la contemplación de la greca, que es realmente espectacular. Magnífica. Y por supuesto de la imagen que sobre el monte de flores realmente destaca, como debe ser así, sobre todo lo demás. No sé si vamos a poder ver, pero en estos momentos las puertas de San Cayetano se acaban de abrir al público y ya es muchísima la gente que se está agolpando, ahí lo están viendo, para poder entrar a la iglesia a ver esos pasos que esta tarde van a procesionar en el Santo Entierro. Es que realmente es un espectáculo, ¿eh? Cómo están colocados en orden de salida, milimétricamente situados, es fantástico. Nosotros antes de venir a la retransmisión siempre hacemos una visita, es una tradición, y ver perfecto con los hermanos haciendo guardia y luego el Cristo de la Cama presidiendo, digamos, toda la parte central de San Cayetano. Los hermanos de la Sangre manejan un croquis muy detallado, que es el que permite esa distribución que, como bien dices, es milimétrica. Es sacarle el máximo rendimiento a lo que es el centro, el corazón de la celebración de la Semana Santa zaragozana, en este caso la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal.